Si tuvieras que escoger entre tener una memoria sumamente prodigiosa, capaz de recordarlo absolutamente todo, el más mínimo detalle, que un libro que te pones a leer lo recuerdes desde la primera letra hasta el punto final, sin fallo alguno, o poder olvidar tu pasado. Simplemente tener la memoria a corto plazo, necesaria para sobrevivir, para no olvidar comer, respirar, tomar agua y tus necesidades básicas. ¿Qué elegirías? Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. El día de hoy voy a hablar de un filósofo que es muy querido. Es como uno de los grandes rockstars de la filosofía y no se diga entre los chicos de preparatoria. Estoy hablando del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que quizá lo conozcan por obras como El origen de la tragedia, Más allá del bien y del mal, o no sé, Ecce Homo, El Anticristo o Así habló Zaratustra. Sin embargo, hoy no voy a hablar de ninguna de sus obras icónicas. Hoy vamos a hablar de las segundas consideraciones intempestivas, propiamente donde nos habla de la utilidad y las desventajas de la historia para la vida. Este texto es de los pocos textos que nos dejan ver así a ciencia cierta lo que Nietzsche pensaba sobre nuestra disciplina, que es la historia. Claro que Nietzsche es un pensador pues que conforme escribe y piensa, vive. O sea, Nietzsche no es como un filósofo que se abstrae en pensamientos abstractos súper elevados y metafísicos, sino que él desde abajo, desde su propia vida, es que va a levantar su filosofía. Por lo tanto, es necesario entender un poco su contexto y su vida para saber hacia dónde le va a tirar Nietzsche. Advertencia: este video es improvisado y hecho de manera intempestiva, así que prepárense para el caos. Nietzsche nace en 1844 en un ducado de Alemania llamado Burg o algo por el estilo. En aquel momento Alemania no existía como un país, pero me dirigiré a todo eso como Alemania por cuestiones más prácticas. Nietzsche, bueno, en primer lugar, él va a estudiar teología porque su papá y su abuelo eran pastores, pastores no de ovejas, sino pastores de un rebaño cristiano, o sea, eran ministros. Entonces, bueno, él estudia teología. Se desencanta y él busca otra cosa, estudia filología, se mete a la academia, se desencanta de la academia, luego se enamora de las obras de Richard Wagner, se pelea con Wagner, y bueno, él va a vivir después una vida de bohemio con el fin de tratar de vivir su propio pensamiento, su propia voluntad y su propia libertad. No hay nada falso en mí. Entonces, desde ahí ya tenemos más o menos claro cuál es la forma de vivir y de pensar de Nietzsche, porque van siempre de la mano, no los podemos separar. Por otro lado, también necesitamos entender cuál era la cultura que rodeaba a Nietzsche. Alemania, por llamarlo de esa manera, estaba en pleno romanticismo, en una efervescencia cultural como pocas veces se ven en la historia de la humanidad, honestamente. Y bueno, teníamos filósofos como Kant, como Hegel, como Schopenhauer, teníamos autores como Goethe, Schiller, o compositores como Richard Wagner. O Wagner. Dios, vale. Y entonces, en medio de toda esa cultura, de ese romanticismo, es que el pensamiento de Nietzsche va a tomar forma. Y desde ahí va a empezar a pensar la historia. Sin embargo, la historia en ese momento no va a estar centrada en el romanticismo, en
su esplendor, sino que va a tener dos vertientes. Por un lado, el historicismo académico positivista o al estilo de Rand. Y por el otro lado vamos a tener el pensamiento de la filosofía de la historia de Hegel, que es una historia que tiene que llegar a un fin supremo, que es la revelación del espíritu absoluto y que a partir de ahí ya no va a haber historia. Esas son las dos grandes vertientes y Nietzsche, como es Nietzsche, se va a ir por el medio, va a decir ni tú ni tú. La historia no va por ahí y ahora vamos a ver de qué se trata entonces. Por lo demás, detesto todo lo que no hace más que instruirme sin aumentar mi actividad o vivificarla inmediatamente. Johann von Goethe. Con esta cita inicia Nietzsche sus consideraciones intempestivas, sus segundas consideraciones intempestivas, las de la historia. Y no son nada gratuitas estas palabras, esta cita de Goethe. No me sirve llenarme de conocimiento si no me va a traer vida. Para Nietzsche existen primero dos condiciones extremas de la historia, por entenderla de esa manera. Por un lado, el ser histórico y por el otro lado, el ahistórico, es decir, la memoria y el olvido. Para Nietzsche, el ser humano tiende a sufrir en parte porque puede recordar, porque recuerda un ayer que fue mejor, porque tiene esa memoria de un paraíso perdido que podemos llamar, no sé, la infancia, la falta de conciencia, la moralidad, como lo vayan interpretando. Entonces, bueno, recuerdas el pasado y eso te genera sufrimiento, te genera melancolía, que de hecho es un sentimiento muy propio del romanticismo alemán, la melancolía, el suicidio. Entonces, se imagina hacia dónde va ese asunto. ¿Y qué es lo opuesto a la historia? ¿Qué es lo opuesto a la memoria? Bueno, lo ahistórico. Él dice, bueno, los animales son felices porque no recuerdan, porque para ellos no existe una historia, no existe el decir, bueno, es que yo tengo unas raíces así, 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 así. No, ellos simplemente viven en eterno presente. Eso sí. Entonces, para Nietzsche va a quedar como ahí primero ese punto. ¿Recuerdan lo que les preguntaba al inicio del video? ¿Qué preferirías, tener memoria absoluta o poder olvidar constantemente las cosas? Y esa es la primera dicotomía nietzscheana que vamos a encontrar en el texto. Para Nietzsche, el tener una memoria absoluta representaba quedar paralizado. Así, 100%. Si te llenas de tanta erudición hasta un punto en que sepas, o más bien te llenes de tantos y tantos conceptos y tantos sucesos históricos, simplemente te vas a quedar paralizado contemplando tus recuerdos. Y para Nietzsche así va a ser la cuestión de la historia académica, de la historia positivista, que dice, ellos se llenan de documentos donde van a narrar hechos y hechos y hechos y hechos, pero eso no nos lleva a ningún lado. Por el otro lado está lo ahistórico, y dice, los animalitos, ellos son felices porque viven en lo ahistórico. Pero ¿qué pasaría si el ser humano vive en lo ahistórico? Bueno, que el tipo prácticamente se vuelve un reverendo cretino, alguien que no puede existir más que para su eterno presente, lo cual lo hace incapaz de entender que lo que hace tuvo consecuencias, que lo que hizo, o sea, porque ni siquiera es capaz de recordar lo que hizo, entonces no puede vivir las consecuencias de lo que va haciendo constantemente, porque para él solo existe el presente. Homero de Parranda. Taberna de Moe, tal vez humedezca mi gañote. Escena desaparecida. Desaparecida, fin. Y esta dicotomía lo va a llevar como un campo social y psicológico, en lo que él llama la plástica. En la plástica, él dice, mira, las personas que tienen una gran cantidad de plástica son esas personas históricas, que son capaces de estar recordando constantemente la historia. ¿Pero qué va a hacer esa gente que recuerda demasiado la historia? Pues que es gente que es incapaz no solamente de olvidar, sino que siempre al estar trayendo el pasado tiende a ser gente paralizada y victimista. O sea, que se están victimizando una y otra vez. Si a alguien le suena a ciertos movimientos sociales actuales muy de moda y que quieren cancelar la historia, ya saben por dónde van los tiros.
Por el otro lado, aquellos que dicen, no, es que solo existe hoy, lo de hoy es lo bueno, lo nuevo es lo mejor, y entonces son incapaces de enfrentarse a la realidad, son incapaces de entender pues las consecuencias de sus actos. O sea, se va por el otro lado. New is always better. Ahora, que también las personas que tienden a ser muy históricas no solamente van hacia el lado del victimismo, sino que también pueden ir hacia el otro lado, que sería un poco este sentido de que todo lo que fue pasado fue mejor. Entonces, que viven en una eterna retrotopía. O sea, que siempre están pensando, no, es que antes las cosas eran mejor, porque eran de antes. O sea, fíjense cómo el pensamiento histórico de Nietzsche es súper actual, súper actual. Ahora, ¿qué sería lo ideal para Nietzsche? Lo ideal, entonces, para Nietzsche sería la historia monumental. Una historia donde la voluntad se manifieste y donde entonces volteas a ver a esos grandes hombres del pasado y te inspiras. Pero no simplemente te quedas así como, no, qué grandes y yo quisiera ser igual de grande. O que por otro lado digas, no, es que pues como en el pasado solo había esa grandeza, pero en la actualidad ya no existe. No. Nietzsche va a poner aquí ese punto sobre la I y decir, cuando miramos esa historia monumental y anhelamos esa grandeza, no pensamos en que tenemos que ser igual de grandes, tenemos que ser más grandes. Y para él la historia tiene que vivirse en el sentido que, en primer lugar, te inspiras en esa historia monumental y entonces tú, en tu voluntad, te separas del rebaño, dejas de ser un animal ahistórico, pero también levantas la voz, porque para Nietzsche eso va a ser vital, ¿no? O sea, la voz, la voluntad. El historiador estilo Ranke, el historiador positivista no tiene voz. Al querer darle cientificidad a la historia, el historiador borra su propia voz. Dice, tengan cuidado con los cientificistas porque ellos borran su voz. En un afán de objetividad, se borran a sí mismos de la historia y simplemente están acumulando información. Por el otro lado, que ya vivimos en un pasado predeterminado y la historia simplemente es una sucesión de hechos para que el espíritu absoluto se manifestara. Él dice, no, la historia no tiene un sentido, la historia no piensa en sí misma, la historia es y ya, no tiene como esa consideración de no, voy a manifestar el espíritu absoluto a través de la evolución de la historia humana. Nietzsche dice, no, esas son tonterías, Hegel, estás pero mal de la cabeza, sino que él dice, no, es que el ser humano, en su voluntad y en su entendimiento propio, toma la historia y él es el que le da el sentido que desea. Pero claro, dice, hay que separarse del rebaño. ¿Y cuál es el rebaño? Aquel que te vende la historia como una moral, aquel que te vende la historia como un fin al cual llegar, que después de Hegel vamos a tener a Marx y su comunismo, que también va a llegar al fin de la historia. La historia es un arte, la historia es una alquimia para Nietzsche. Nietzsche no va ni por la ciencia ni por la filosofía, él va por el arte y por la alquimia. Encontrar la mística de la historia para Nietzsche significa que tú mismo transformas tu vida y transformas la historia mientras la vas viviendo. No se trata de juzgar la historia, se trata de ir viviendo la historia y se trata de que aquello pasado con lo que tenemos que romper, porque eso sí, Nietzsche es un rompedor también en ese sentido. Les digo, no es casualidad que sea popular entre los jóvenes, no es casualidad que sobre todo los chavos de preparatoria que andan buscando, ¿no?, ser únicos y diferentes, Nietzsche sea como el elixir. Y que incluso, o sea, el pensamiento posmoderno beba tanto de Nietzsche. Claro, porque él dice, borrón y cuenta nueva en muchos sentidos. Dejemos atrás los viejos valores, dejemos atrás lo arcaico, dejemos atrás esa historia moralina que no nos está llevando a desarrollarnos y a vivir en nuestra plenitud. Por eso les digo, a Nietzsche hay que leerlo siempre desde su vida y desde su época, porque es una época que está rompiendo. Estamos hablando de la modernidad de la Ilustración, que empieza a romper con todo lo medieval, pero al mismo tiempo encontramos un Nietzsche bohemio,
a un Nietzsche un poco cínico en el sentido filosófico, a un Nietzsche que trata de convertirse él mismo en ese nuevo hombre con nuevos valores, que se separa del rebaño, que rompe con lo antiguo. Y esa es la concepción que Nietzsche le va a dar a la historia. La historia entonces está para romperse, pero para que crezca la vida. Por eso la frase de Goethe es tan puntual. ¿De qué me sirve llenarme de tanta erudición, de tanto pensamiento, si eso no me ayuda para vivir? Hace una crítica durísima a los historiadores, y que es una crítica que podemos incluso verla hoy día. Hoy tenemos obras de todo tipo, que el impacto de la paleta en el norte de Jalisco, que el estudio, la división social del trabajo sobre género, entre que los hombres hacen tacos, las mujeres quesadillas, a través de la historia. Para Nietzsche eso es como de... No. Incluso el Mediterráneo de Braudel y todo eso, para Nietzsche es como, no, eso es pura erudición, no está sirviendo. Si no sirve la historia para ser vivida y no se juzga desde la vida, entonces no estás yendo por el camino de la historia. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. Bueno, en fin, ya. Aterrizando. Esto, a grandes rasgos, son las consideraciones intempestivas de Nietzsche. El tema de hoy fue sugerido por Carl García, quien no solamente me sugirió el tema, sino que me proporcionó el PDF para que lo pudiera leer. Si a ti te gustaría también sugerirme un tema, pues déjamelo aquí en los comentarios o en el comentario de cualquier otro video. Por ahí también alguien me sugería historia cultural, había quienes ya me sugirieron Braudel, bueno, ya está el video de Braudel, había quienes me pedían anales, ya hay anales. Entonces sugieran y yo con todo gusto los leo, platicamos. Si necesito, no sé, como en este caso el PDF, bueno, pues nos ponemos de acuerdo para conseguirlo, no sé. Bueno, si el video les gustó hasta este momento, pues denle like, suscríbanse y péguenle a la campanita para que suene cada vez que llegue un nuevo video, porque eso la verdad me ayudaría bastante que esto creciera, llegara a más personas. También compártanlo a las personas que consideren que les puede gustar mi contenido o que les puede ser útil. Les dejo el libro, por cierto, en la descripción para que lo puedan leer. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.